¿Ok? A ver. Sí. Démosle. Vaya, estos son nuestros objetivos. Nuestro tema es sobre la resistencia bacteriana y antibiótico-terapia en infecciones de vías urinarias del Hospital General del Seguro Social de mayo a septiembre del 2021. Nuestros objetivos planteados, el general, era conocer los factores que influyen para que se presente la resistencia bacteriana y antibiótico-terapia de las bacterias productoras de infecciones de vías urinarias que resultan en el Hospital General del Seguro de mayo a septiembre del 2021. Nuestros objetivos específicos son establecer los factores de riesgo que contribuyen a la resistencia antimicrobiana en las infecciones de vías urinarias, identificar la frecuencia de patógenos aislados en pacientes con infecciones de vías urinarias adquiridos en la comunidad e intrahospitalaria, y analizar cómo el tratamiento empírico versus el tratamiento de urocultivo favorece la resistencia bacteriana en los patógenos más frecuentes en las infecciones de vías urinarias. Bueno, Claudia, bueno, alto ahí, Claudia, rápido. Sí. Con eso que yo he leído, ¿qué espero ver en el marco teórico? Rápido. Espero ver que me hablen de los agentes frecuentes en estas urinarias, espero ver el tratamiento y espero ver los factores. En mi lógica, según eso, es lo que yo espero ver en el marco teórico. Démosle. Nos vamos hacia el marco teórico y, bueno, aquí sí, ¿verdad? O sea, lo hicimos pensando con esa lógica de tratar la manera de no meter información, digamos, si la mencionamos al inicio, que no volverla a mencionar al final, otra vez repitiendo lo mismo. Entonces, lo que hicimos con el equipo, con mi equipo, fue construir como un mapa conceptual e ir poniendo los puntos, y de acuerdo a eso íbamos dándole respuesta al marco teórico, pero lo hicimos. Bueno, Claudia, no me va a leer literalmente, no que digan, en el primer bloque está la definición, en el segundo, así, vaya, no me vaya leyendo literalmente, sino que digan. Ok, en el primer bloque tenemos la parte de definición. En el segundo, bueno, nosotros metimos etiología. Ok. Que no le da respuesta. Diagnóstico. Los análisis de orina. Cultivo, hemocultivo, que son parte del concepto. Tratamiento, que lo menciona parte del objetivo. Tratamientos inespecíficos, respuestas terapéuticas. Hablamos sobre las infecciones urinarias recurrentes, las complicadas o nosocomial, y el último punto sobre la resistencia bacteriana y los mecanismos de resistencia y factores relacionados con la resistencia bacteriana. ¿Cuántas referencias? Nos salieron 14, pero tenemos alrededor de 28. Vaya. 28 que las tenemos guardadas, pero no abonaban, algunas no abonaban a la parte del marco. Vale, vamos a ver. Ahorita les voy a hacer mis observaciones puntuales. Si quieren, vayan tomando nota, aunque va a quedar grabado. Miren, lo primero, la estructura. Un marco teórico son párrafos. Párrafos, y pueden usar 1, 2 o 3 títulos. Por ejemplo, yo les decía al inicio, ¿qué es lo que ustedes me transmiten cuando leo los objetivos? Que me van a hablar de los factores de riesgo. Yo los busqué, Claudia, y no encontré, porque al final ustedes me dan referencia a un estudio, pero aquí en el marco teórico es que ustedes se aboquen a alguna literatura, porque tiene que haber, donde diga la literatura que cuáles son los factores. Al final ustedes pusieron eso, pero eso es un estudio. Lo que yo esperaría ver era que dijeran, se identifican los factores de riesgo, eso puede estar en un libro, puede estar en algún estudio, porque no se puede descartar, pero no lo que estoy leyendo ahí, que es un metaanálisis, no, ¿verdad? Porque aparte de estos, hay muchos estudios. Así que quiero que me fortalezcan esa parte y me van a escribir 1, 2 o 3 párrafos sobre factores de riesgo identificados, porque no solo es decir, se encontró que arriba de 60 años, sino que diga, la edad es un factor importante, arriba de tal edad, o el sexo, en el caso de más de las mujeres, esas cosas que están en un buen libro, que tenga que ver, que sea un libro, por ejemplo, del área de epidemiología, en función de una de las infecciones urinarias. Lo segundo que observaba en este protocolo es que
el segundo objetivo estaba centrado en la parte biológica. Entonces, bien importante, usted ahí lo menciona, ahí empecé a ver, coli, hablan de Klebsiella, súper bien. El tercer elemento, y ustedes se centran mucho en el diagnóstico. Yo no le dedicaría mucho espacio al diagnóstico porque ustedes no están viendo en esencia el diagnóstico. Ustedes están partiendo de que un médico le puso que era una IBU. Entonces pueden mencionarlo, pero no ponerse en tanto detalle que el quemocultivo, que el cultivo y que todos esos elementos, porque pareciera más un tratado de medicina interna. O sea, todos esos elementos que ponen, pueden hacer un resumen de algunas cosas, pero yo insisto, el objetivo no es ver cómo se diagnostica la IBU, o me equivoco. Vamos a ver, Ana Bella y Cinia. No, doctor, no es en sí el diagnóstico, ¿verdad? Sino que lo que pasa es que como uno de los, mejor dicho, instrumentos que vamos a utilizar para decir que si realmente había una resistencia o no, es el urocultivo, ¿verdad? Entonces quizás por eso fue que nos enfocamos más en ver el diagnóstico y que realmente el médico le hubiese puesto que era infección de vías urinarias, porque podía ser uno de los criterios de inclusión para que el paciente formara parte del grupo, ¿verdad? Que va a estar en el estudio. Entonces, Cinia, hablen solo del urocultivo y enfóquenlo en esa línea, solo el urocultivo. No se diluyan tanto en tantas cosas, ¿verdad? Sino que el urocultivo como tal, porque lo que queremos ver es que aíslan, ¿sí o no? Correcto, sí. Muy bien. Bueno, básicamente la felicito, está bastante bien. La verdad que está bastante bien. Definen qué es la resistencia bacteriana, porque de hecho ese es su tema central, ¿verdad? La resistencia bacteriana. Entonces, eso nada más les pediría, que lo ordenen un poquito más y que compacten los elementos que no deberían de ir. Nunca se les olvide que los objetivos son fundamentales. ¿Por qué? Porque cuando estén haciendo su discusión de esto que han investigado, van a usar mucho ustedes a la hora de discutir en el trabajo. Oye. Gracias, doctor. Gracias. Buenísimo. Vaya, pues, sigamos en el orden. Vamos a ver quién sigue. Nosotros, ya estoy intentando proyectar, pero no me sale. No puede ser, Evelyn. Sí lo hizo Claudia de un solo. Ahí tiene que estar. Sí, yo sé. Y nunca me había dado este programa, por cierto. Pero siempre hay una primera vez. Ok, bárbaras. Profunda está Evelyn. No sé si logran verlo. O ven solamente. Una raya roja se ve. ¿Y ahora? No, ¿verdad? Si quiere, intente usted, Carlitos, porque no sé qué pasa. ¿Qué pasó, mis estimados? Que no nos carga. Screen. Démosle. Sí se ve. Sí. Sí, se ve. Bueno, el tema, buenas tardes a todos, doctor, también. Nuestro tema es la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular con base en la escala SCORE
en el personal de la Secretaría de Estado del Ministerio de Salud en el año 2020. Nuestros objetivos eran los siguientes. El general era determinar la prevalencia de factores de riesgo cardiovascular con base en la escala en el personal de la Secretaría de Estado del Ministerio de Salud, y los objetivos específicos que son: uno, determinar el perfil sociodemográfico del personal, identificar los factores de riesgo cardiovascular que tiene el personal, y el tercero era estimar el riesgo cardiovascular, el riesgo de muerte cardiovascular a 10 años en el personal de la Secretaría de Estado con base en la escala SCORE. Vaya, hasta ahí, vaya. Con eso que leo, ¿qué esperaría yo ver? Uno, que me digan qué es el riesgo cardiovascular. Necesito que ver cuáles son los factores. En teoría también voy a tener que ver de el famoso score que me están hablando, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría a grosso modo. Y algunos elementos de la parte sociodemográfica, ¿verdad? Vamos a ver si eso tenemos en el marco teórico. Bueno, en el marco teórico pusimos primero una pequeña introducción sobre los factores de riesgo cardiovascular. Enumeramos cada uno de ellos y explicamos un poco ahí de qué trata cada uno. Primero con el tabaquismo. Ok. Seguimos Sí. con la hipercolesterolemia. Damos datos de algunos estudios y cómo afecta cada uno de los factores el riesgo cardiovascular. La diabetes mellitus también. Y la hipertensión arterial. Ok. Por otra parte, se agrega otros factores de riesgo que en este caso sería la edad, sería el sexo, y hemos tomado a bien mencionar estos factores por el hecho de que son los factores que vamos a utilizar para poder llevar a cabo el desarrollo de la escala de SCORE. Además de eso, mencionamos otro tipo de escala y cuál fue la razón por la que elegimos la escala de SCORE y no la de Framingham, por ejemplo. Ok. Y ya. Muy bien. ¿Cuántas páginas hicieron? 7 me parece que son de... Muy sí, bien. 7 u 8. Vaya, fíjense que yo, si me preguntan, ustedes saben que yo soy muy objetivo, ¿verdad? Es quizás el protocolo que más se ha pegado a lo que yo he pedido. Creo que ese es un reto para el resto de grupos. Hay otros que lo han hecho bien, pero este quizás es el que más me ha gustado en cuanto al abordaje que le han dado, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Aquí lo que no vi mucho, cuando ustedes hablan de los factores, súper bien, hablan del factor, pero cuando me hablan de la parte sociodemográfica, lo que me gustaría un poco más es si lo van a enriquecer de estudios, hallazgos de algunos estudios. Creo que lo tienen que profundizar un poco, ¿verdad? Pero en general el abordaje está bien. Ahora, y no tienen la tabla del score para que lo puedan meter en esta parte, la tabla del score o algo, un resumen del score. Sí, en la parte de abajo, la tabla como tal no está, pero esa creería yo que la íbamos a poner en la parte de anexos, pero si usted considera que es mejor que la agreguemos en la parte del marco teórico, pues por nosotros, excelente, ¿verdad? Que nos haga la observación. Sí, sí, Evelyn, hay que ponerlo acá porque ahora, pero me refiero a una tabla resumida, no me vayan a poner todo, es decir. Sí, los factores de riesgo que están implicados en la escala. Muestren lo que tienen en el anexo. Quiero ver lo que tienen en el anexo. No lo hemos agregado ahorita como anexo como tal, pero sí lo tenemos pensado para agregarlo, porque como todavía esa parte no la hemos entregado. Va, entonces, pero sí, no tiene que ir un anexo porque en este caso el objetivo dice el tercero basado en la escala, en el score. Como Sí. lo dicen así, hay que ponerla. Okay. Cuando yo les mostraba los dos protocolos que yo les había estado presentando, ¿se acuerdan que yo les mostraba el gráfico de los niveles de plomo? ¿Se acuerdan? Porque sí. Visualmente uno dice, si tiene arriba de 40, 60, 80,
puede haber tal daño, ¿se acuerdan? Entonces, esto es lo mismo, porque es una escala que van a usar para toda la investigación. Ok. Eso básicamente mis observaciones, ¿verdad? Pero bastante bien, bastante bien. Gracias. Ok, van dos, ¿verdad? Vamos bien, mis estimados. Buenas tardes. Buenas. Vamos a continuar. Nuestro tema es los factores de riesgo del síndrome metabólico presentes en los empleados del Banco Central de Reserva. Tuve un poquito de problemas porque como no sabía de los objetivos y no los tenía aquí cerca, entonces, pero los voy a leer. El Sí, Diana, objetivo porque general. eso me dio problema. Tuve que abrir el archivo previo que me mandaron porque no, les voy a decir algo, ustedes cuando manden avance, manden todo, porque no es que cada vez que avanzamos es lo que ya mostraron más lo nuevo. Sí, tiene razón, doctor, y ahí sí fue, se me escapó. Voy a leerlos. Dice, objetivos de la investigación. El objetivo general, establecer los factores de riesgo que influyen en el aparecimiento del síndrome metabólico en empleados del Banco Central de Reserva en el año 2019. Los específicos, caracterizar los casos del síndrome metabólico, lugar y persona, tiempo, lugar y persona. Segundo, identificar factores de riesgo presentes, diabetes, hipertensión, dislipidemias asociados al aparecimiento del síndrome metabólico. Tercer objetivo, identificar los factores de riesgo asociados como tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo, sobrepeso, obesidad, que influyen en el aparecimiento del síndrome metabólico en pacientes del Banco Central de Reserva. Por lo anterior, retomamos lo que es la definición, en lo que es el marco teórico, la definición, la fisiopatología. Mencionamos también algunos datos de la OMS, cómo lo clasifican también. Y continuamos con lo que son ya más específicos los factores de riesgo. Ya los vamos describiendo uno por uno. Dislipidemias, sobrepeso y obesidad, hipertensión, diabetes e intolerancia a la insulina, el sedentarismo, tabaquismo, alcoholismo. Esos son los que nosotros hemos tratado de plasmar en lo que es el marco teórico. Vaya, Diana y el equipo, fíjense que tengo una gran duda. Sí. Vamos a ver. Yo ya de esto he asesorado ya como 3 trabajos, pero con enfoque más de salud pública, ¿verdad? O sea, no Sí. como más, con un enfoque de salud pública, es la palabra correcta. Lo que pasa es que yo cuando empecé a leer la parte de esto, a mí lo que me da un poco de conflicto es creer que la hipertensión es un factor de riesgo para el síndrome metabólico. O sea, porque para mí, pero ahí están los 3 ustedes que han leído más, el síndrome metabólico está constituido por esas patologías, no son factores de riesgo. Y cuando yo leo la definición, dice los factores o ahí se queda corta la definición, ¿verdad? Son factores o condiciones, que no es lo mismo que un factor de riesgo, porque un factor de riesgo es aquel factor que condiciona el aparecimiento de, pero si yo tengo hipertensión y diabetes, ese ya es lo que constituye el síndrome. Entonces no sé si dentro de lo que han leído ustedes es así porque yo tengo mis dudas de verdad la forma en que está abordado eso. Fíjese que en lo que hemos leído
aparece como factores de riesgo y lo lleva a que, digamos, si yo tengo hipertensión y diabetes, son 2 de los factores, aunque allí piden 3 factores para diagnosticar síndrome metabólico. En unos dicen ahí que son 2, con 2 ya lo puede establecer como síndrome metabólico, pero siempre sale eso de factores de riesgo. Ahora, en la definición que está en el protocolo, solo hablan de factores, Diana. No sé el resto. ¿Quiénes son los otros dos? Iris Ronald. y Ok. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Que menciona como factor, pero también como un componente esencial de síndrome metabólico, porque, digamos, en la diabetes lo menciona más que todo como los daños que puede producir y no es esencial, pero sí puede ayudar o digamos, fisiopatológicamente la diabetes tiene muchas alteraciones en el cuerpo y menciona que hay problemas hepáticos, que ese problema hepático puede ayudar a la dislipidemia, o sea, como que es un ciclo vicioso, lo menciona a veces, como que no se sabe dónde comienza uno y termina el otro, pero depende de la definición que se ocupe también, porque a veces lo pone como factor de riesgo y a veces lo pone también como componente del mismo síndrome metabólico. Que eso es lo que yo más conozco y que de lo que digo, que es un componente que tiene que estar, ¿verdad? Porque no es lo mismo que ustedes me digan que el tabaquismo, que el alcoholismo, pues sí, porque ese es un factor de riesgo o la obesidad, pero ya como tal, para que ustedes lo cataloguen como síndrome metabólico, hagan memoria, ¿cuáles son las patologías que constituyen un síndrome metabólico? Sin decir cuántas, ¿cuáles son? En primera, las dislipidemias. ¿Dislipidemias? Esas diabetes y obesidad en los factores que lo relacionan como estilos de vida. Ok, vaya, fíjense. Y vamos a ver, hipertensión no. ¿Cómo no? Hipertensión creo que sí entra. Una serie, hipertensión, diabetes, dislipidemias y de ahí los otros, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo. Vaya, entonces lo importante es, porque esto igual alguien les puede preguntar, lo importante es que el protocolo lo deje bien claro, ¿vale? Deje bien claro que no confundamos al leer el marco teórico que si son factores o componentes o son factores de riesgo, que quede bien claro, porque el otro estamos claros, de hecho el tercer objetivo dice estilos de vida, y ahí hace referencia al sedentarismo y otras cosas, ¿verdad? Alcoholismo y todo eso. Y ahí sí yo no le veo objeción. Ahora bien, ¿hasta dónde quieren llevar el estudio para ver el marco? ¿Qué tipo de estudio finalmente han pensado hacer? Es un estudio descriptivo. Y nosotros lo pensamos hacer en el Banco Central de Reserva porque se ha visto la prevalencia de los casos de obesidad y sobrepeso. Entonces, Iris tal vez nos puede decir un poquito más, que también los estilos de vida, y aparte que en el Banco Central dicen de que tienen como una dieta de lo que les dan y hay un gimnasio y las personas no tienen como de decir voy a ir al gimnasio, ¿verdad? Sino que queremos estimular a eso, a un buen hábito. No sé, Iris, tal vez ahí me podría colaborar con lo que tienen. Vale. Fíjese, doctor, que cada año en el Banco Central de Reserva se hacen unas pruebas que le llaman perfiles metabólicos, ¿verdad? Donde van todas las cosas en sangre. Entonces ahí los médicos a cada persona, cada empleado se le hace una consulta metabólica donde se saca el sobrepeso, o sea, el índice de masa corporal, se le toma la presión. Entonces ahí es donde se han sacado estadísticas de que hay un alto porcentaje de que la gente, la mayoría anda en sobrepeso. Según las estadísticas que tenemos es de entre sobrepeso y obesidad es como un 77% de los empleados
que anda en sobrepeso y obesidad, y es por eso que es lo alarmante, ¿verdad? De que tanta gente esté con estas cosas. Y son jóvenes, o sea, hay de diferentes edades. Ok, va, entonces sí me queda claro, hacen una evaluación y empiezan a catalogarlos o clasificarlos, ¿verdad? Y eso Sí, genera sí. una intervención en alguna medida. Ok, vaya, lo que yo les pediría es que hagan en bloques, porque sí abordan, pero traten de profundizar y háganlo más en bloques como un marco teórico. Y si consideran poner algunos temas, pónganlo, o sea, temas, es más, como ustedes tienen 3 objetivos y 2 de ellos hablan de los factores de riesgo, yo quiero que cuando alguien lea ese marco teórico no quede ninguna duda, ¿vea? Y traten de fortalecerlo más, entre más referencias le pongan, va a ser más sólido lo que podamos leer ahí en esa parte. Ok. Gracias, gracias. Perfecto. Gracias. ¿Quién sigue? Helicobacter. El famoso Helicobacter. Ahorita. Ahí va. Bueno, buenas tardes. El tema nuestro es la infección por el Helicobacter pylori y su relación con los determinantes sociales en los trabajadores del Ministerio de Educación de El Salvador en el periodo de 2016 a 2019. Nuestro objetivo general es relacionar la infección por el Helicobacter pylori con los determinantes sociales en los trabajadores del Ministerio de Educación. Los objetivos específicos: analizar la situación clínica y epidemiológica de la infección por el Helicobacter pylori en los trabajadores del Ministerio de Educación, identificar los principales determinantes sociales asociados a la infección por el Helicobacter pylori en los trabajadores, establecer la relación entre la infección por el Helicobacter pylori y los determinantes sociales. Creo que en ese no. Y el otro es conocer el impacto de los determinantes sociales en el cumplimiento del tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori en los trabajadores del Ministerio de Educación. Vaya, hasta ahí, fíjense que ustedes están tocando un tema, llamémosle, que es como ahora se aborda según la OPS. OPS habla mucho de las determinantes sociales, ¿verdad? Cuando yo leo eso, lo que espero ver en su marco teórico es que dejen bien claro qué son las determinantes sociales, que si hay algún estudio o alguna literatura que hable de las determinantes y la parte del problema del Helicobacter pylori, y finalmente la parte del tratamiento, porque hablan de un tratamiento de erradicación, porque el que lo lea va a decir a qué se refieren con un tratamiento de erradicación, si es que es un tratamiento nuevo, novedoso, o es el anterior con el fin de erradicarlo, ¿verdad? Eso es lo que yo esperaría que me aclararan al leer el marco teórico. Veamos. Bueno, esto es la justificación. Baje. Acá comenzamos primero con un poquito de historia sobre el Helicobacter pylori y luego las características generales de en sí, ¿verdad? Del Helicobacter. Luego de las características generales, baje por favor, que las creemos muy importantes porque de esto también depende más que todo también el tratamiento, ¿verdad? Y para ser más específicos, el modo de transmisión. Esto es en cuanto al primer objetivo de la caracterización clínica y epidemiológica. Entonces hablamos un poco de epidemiología. Abajo. De las características clínicas, ya en sí sobre la infección, los síntomas y el diagnóstico. Acá están los métodos diagnósticos.
Y luego hablamos en sí ya sobre, este sería el objetivo 3, ya hablamos de los determinantes sociales y colocamos según la OMS qué son los determinantes sociales de la salud. Y comenzamos a hablar sobre los diferentes factores de riesgo que están asociados para adquirir la infección. Y hablamos ya de último sobre el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. Eso es lo que en sí consiste nuestro marco teórico. Acá están los diferentes tratamientos, igual cuáles son los más eficaces y el más antiguo y cómo se está manejando actualmente según diferentes estudios. Vaya. Vamos a ver, si alguien leyera el marco teórico y quisiera tener claridad entre qué es un factor de riesgo, qué es una determinante social o son parte de, ¿hay alguna parte en el marco teórico que yo lo pueda visualizar o lo pueda ver? Quiero ver en la parte de los determinantes. ¿Se acuerdan que hay una clasificación según la OMS? Sí. Si yo les preguntara, por ejemplo, la alimentación o el sexo o la edad, ¿qué son? ¿Son factores, son determinantes o cómo se consideran? Esos son factores. Determinantes. Sí, son determinantes. Exacto, fíjense. Por eso les digo yo que de esto hay mucha literatura. A mí lo que me da miedo es que si alguien lee el marco teórico, vaya a creer, para mí habría que ponerle ahí en alguna parte, y de hecho hay una parte de un libro donde dice, ¿verdad?, que antiguamente se le llamaba factores de riesgo y empieza un poco como en un parrafito, porque el concepto de determinantes sociales se hizo para dejar de hablar de los factores de riesgo. O sea, es que ese es el punto. Porque entonces ahora hablan de los proxy y hablan como de 3 elementos de determinante y ahí caben todos los que nosotros generalmente conocemos como factores de riesgo. Entonces, si el que lea el marco teórico se queda como al sinsabor y entonces tendrá algo que ver la edad para el Helicobacter, tendrá algo que ver el sexo para el Helicobacter. Entonces tiene que haber un párrafo que nos aclare esa parte, que es una parte teórica y conceptual, ¿verdad? No sé, para Manuel y quién más son. Yo, Edwin. Edwin, ¿Cómo se llama? Hicimos, por lo menos mencionamos 3 estudios, uno en Inglaterra, uno, ¿cómo se llama?, en Estados Unidos y otro en Polonia, que, ¿cómo se llama?, marcan bastante, ¿cómo se llama?, lo que es, o describen, ¿cómo se llama?, según los estudios que se realizaron, ¿cómo se llama?, lo que es la dieta, la alimentación, ¿cómo se llama?, el tabaquismo, o ¿cómo se llama?, el hecho de tener una relación estable, ¿cómo se llama?, otro dato interesante que decían, ¿cómo se llama?, con respecto a que tomar café y tomar, ¿cómo se llama?, y cómo se llama, fumar son más, ¿cómo se llama?, tendientes a padecer de Helicobacter pylori que beber licor. Cosas así, ¿cómo se llama?, pusimos en los párrafos, así, por lo menos, ¿cómo se llama?, en pequeño o en abstracto, pero se colocaron. No, esa parte está bien, Edwin. No, yo eso lo veo. Yo lo que les decía era el vínculo. Eso está bien. De hecho, me gusta mucho. Tienen bastante, está bien, está bien, llamémosle, está bien, está fundamentado, está bien fundamentado en bastante literatura y eso está bien. Lo que yo les decía era cómo el que lo lea logre entender las determinantes en lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? Que se entiende que el sexo es una determinante, que el sedentarismo es una determinante, bajo este concepto, porque
el punto es que quien lea el marco entienda este concepto, ¿verdad? La determinante en la cual ya se deja de hablar de los factores de riesgo. Sí, doctor. Yo siento, bueno, creo que ya le captamos la idea y lo vamos a tratar de visualizar de mejor manera todo eso que usted está mencionando y que ya está contemplado acá, pero lo vamos a resaltar de manera tal que sea más fácil de entender. O sea, al inicio, Manuel, al inicio cuando hablamos de las determinantes, si quieren, súbanlo donde estaba, donde empezamos a hablar de las determinantes, creo que en esa página o en la anterior. Ahí. Aquí es, doctor. ¿Verdad? Entonces, está bien la parte introductoria, que son las determinantes, ¿verdad? Porque ahí es donde nacen, está bien, ¿verdad? Viven, trabajan. Entonces, después de eso, hacer como una migración. Anteriormente se hablaba de los factores de riesgo. Los determinantes consideran que existen los proxy, para que el que lo lea entienda de que aquí vamos a hablar de determinantes, pero en el concepto amplio de la palabra, ¿verdad? Porque sí he visto muchos estudios que hacen referencia y ahí hablan de la parte socioeconómica y todos los elementos que lo tiene, ¿verdad? Es más que todo el que lo lea logre captar. Porque fíjense que a uno le pareciera que toda la gente lo maneja, pero no es cierto. Hay gente que todavía dice, es que unas cosas son las determinantes y otras cosas son los factores de riesgo. Entonces, no hay que dejar ninguna duda en eso. Sí, excelente, doc. Gracias. De ahí, por lo demás, estamos bastante bien, ¿verdad? Yo siempre insisto, cuando un tópico no sea un objetivo, compáctenlo. No les digo quítenlo, compáctenlo. Si, por ejemplo, no es un objetivo, vamos a ver, en algunos casos, el diagnóstico per se, o no es un objetivo el manejo, no digo el caso de ustedes, pero si no es, menciónenlo, pero compáctenlo. Ustedes tienen que ampliar, y ahí es donde se diferencia un libro de texto con un marco teórico. El libro de texto es igual para todos, ¿verdad? Definición, etiología, diagnóstico, ese es un libro de texto. Pero el marco teórico, ustedes van a ampliar lo que ustedes van a abordar en el estudio. Entonces, puede ser que en algún momento alguien me diga, yo voy a hablar mucho de la etiología, porque de hecho es necesario conocerlo, pero otro solo se limita a ponerle 3 líneas, porque no es el punto ampliarse en ese tópico. Que es parte de lo que les decía el estudio de resistencia bacteriana, ¿verdad? Si la idea de la investigación no es centrarnos en el diagnóstico, sino que queremos ver por qué hay resistencia y qué bacterias son las que están más resistentes, nos centramos en eso, aunque hagamos mención de lo otro, pero de una forma más rápida. Hoy sí, María Dalia. No, solo una pregunta. ¿Está bien así con los subtítulos o lo tenemos que hacer más en párrafos como ustedes? Vaya, pueden usar, yo siempre digo, pueden usar máximo 4 subtítulos, máximo. Porque pueden usar 3, pueden usar 2. Porque a veces es necesario. Por ejemplo, si un estudio el tratamiento es clave, pueden hacer un subtítulo de tratamiento, ¿verdad? Aquello que interese. Pero repito, no puede parecerse a un capítulo de un libro, porque entonces ya perdimos el marco teórico. Ya lo que parece más un capítulo de libro que un marco teórico. Gracias, doctor. ¿Ok? Vamos bien, mis estimados. Vamos bien. 40 minutos hemos abordado. Saben que yo prefería hacer un alto porque estas clases que vienen son relativamente cortas, ¿verdad? Pero creo que ahorita lo que estamos viendo es fundamental para su protocolo, porque tiene que estar bien claro lo que estamos argumentando. Y se fijan porque yo saben que cuando veo un protocolo siempre agarro los objetivos. Es que el objetivo es mi ruta en toda investigación. El objetivo lo linkeo al marco teórico, el objetivo lo linkeo a la metodología, el objetivo lo voy a linkear, incluso justifico algo en base al objetivo que me he propuesto, ¿verdad? Muy bien, ¿quién sigue? Nosotros, doctor. Ok, veamos. Bueno,
Los objetivos que en este caso nosotros nos planteamos era caracterizar y evaluar la distribución y atención de los casos de leishmaniasis que se registraron en la región oriental de salud del 2016 al 2020. Dentro de ello, los objetivos específicos tenemos describir la distribución de esos casos que se tuvieron en ese periodo, que fueron registrados en los sistemas oficiales. Segundo objetivo es queremos evaluar el proceso de identificación, diagnóstico, notificación, registro y reporte de esos casos durante ese periodo, como un segundo objetivo. Como un tercer objetivo, conocer el tratamiento que recibieron esos casos, pero identificados específicamente durante el año 2019. Y como último objetivo, cuarto, es comparar el proceso de atención, es decir, la identificación, el diagnóstico, todo lo que está en el objetivo 2, evaluar ese proceso de atención de los casos de leishmaniasis reportados, pero específicamente durante el año del 2019. Y aquí sí, lo queremos evaluar en base a los lineamientos de atención vigentes. Vaya, Freddy. Hasta ahí veamos un momentito. Yo el estudio de ustedes le veo mucho potencial, llamémosle, de trascendencia institucional. Y por eso quiero detenerme un par de minutos. Al leer los objetivos, a mí me queda claro lo que ustedes quieren. Está muy claro, me parece bien el abordaje de los objetivos, porque estamos viendo la distribución, identificación, el diagnóstico, estamos hablando de cómo está registrado, estamos viendo el tratamiento que les han dado y finalmente estamos viendo la atención brindada según lo que está definido en nuestro país. Vaya. Este marco teórico podríamos perdernos si no seguimos la siguiente línea. Vaya, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que yo esperaría en el marco teórico? Obviamente que me hablen brevemente de la leishmania. Definir conceptualmente qué es leishmania según la OMS, ¿verdad? Porque básicamente es un evento de interés. O si hay alguna asociación del área de la vectorizada. Ok. La segunda línea que a mí me gustaría tener claro en el marco teórico tiene que ver con la parte del diagnóstico, pero centrado mucho en el manejo teórico. O sea, cómo teóricamente se maneja la leishmania, ¿verdad? Sería como una línea porque vamos a hacer mucho énfasis en eso. Y otro elemento que debería estar bastante claro es la vigilancia, pero no desde un punto de vista muy abstracto, ¿verdad? Sino en el marco teórico sería interesante ver la vigilancia que tenemos nosotros, ¿verdad? Eso a grosso modo, compactado y todo. Y finalmente, que eso ya ahí es complicado buscar, porque esto es más que todo en los resultados, pero porque estamos queriendo comparar el manejo con los lineamientos. De eso probablemente no vamos a hallar en el marco teórico no lo vamos a hallar, porque ese va a ser ya el resultado de la investigación. Vale, con esas líneas, ahora veamos, Freddy, Vanessa y Verónica, qué es lo que ustedes han plasmado. Sí, quizás en el primer paso, nosotros hemos caracterizado la situación epidemiológica de la enfermedad, considerando de que estamos analizando un periodo y lo que queremos hacer también es ver cómo la enfermedad ha ido creciendo, ¿verdad? Hasta lo que ha sido prácticamente el año 2019. Y dentro de ello hacemos una descripción bueno, aparte de la descripción epidemiológica, tomando de base los reportes de notificación que el país hace a nivel internacional, a la OMS principalmente, y de ahí, como usted lo mencionaba, hablamos un poco del diagnóstico. Entonces, bueno, como estamos hablando de leishmania en general, tenemos una parte donde hace referencia al diagnóstico clínico y tomamos en cuenta las tres variantes, ¿verdad?, de la enfermedad. Y con respecto al tratamiento,
hablamos de el tratamiento que se describe como un tratamiento de sostén y un tratamiento farmacológico. Incluso tocamos, porque este tratamiento no es de una sola vez, sino que implica un seguimiento posterior a que se ha dado, por ejemplo, un tratamiento farmacológico y el seguimiento que cada uno de los casos, ya sea cutánea, mucocutánea o visceral, ¿verdad? Que aquí son casi que no ha habido uno o dos casos quizás en ese periodo, entonces casi siempre son mortales los viscerales. Describimos ese tratamiento y por último estamos describiendo lo que es la parte de notificación, registro y análisis de la información y la vigilancia entomológica que se hace de la enfermedad. Entonces, sí reconocemos también que hay está cargado el marco teórico definitivamente, pero en vista de que también tiene bastante información al respecto, por lo menos dentro de la información que nosotros estuvimos revisando, doctor. Va, muy bien, Fred. Yo de entrada los felicito. Miren, el trabajo extenso con ustedes es al revés. Va, ¿qué es lo que tienen que hacer? Así como lo que estoy viendo en pantalla, que eso es lo correcto, ¿verdad? Ustedes tienen todo. Ahora tienen que ir con plan corvo, ¿verdad? Con corvo grueso a mocharse aquello y después van a ir con tijeras y finalmente van a llegar a pinzas. De tener 40, 30 y algo de páginas, yo a ustedes les puedo permitir máximo 10, porque llamémosle que es un tema que hay que abordarlo bastante bien. Todo lo que tienen, yo que ustedes lo copiara y lo guardara, porque les va a servir probablemente cuando estén en la discusión, pero ahorita lo que tienen que hacer es, basado en objetivos, compactarlo. Compactarlo porque yo ya revisé y hablan de todo. Yo creo que aquí lo que tenemos que tratar es de hacer bloques. Ustedes podrían usar unos 4 subtítulos que sean de interés. Por ejemplo, un título tendría que ser la parte de vigilancia, otro título podría ser la parte diagnóstica y manejo, que puede ser algo muy, muy importante. Otro título, normativa vigente, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, en eso estamos, ¿verdad? Vigilancia, diagnóstico, manejo y la normativa vigente, porque, como les digo, en este momento, en el marco teórico, lo que sí pueden poner ustedes es cómo se maneja según nuestra norma, y lo resumen. Lo pueden resumir el manejo en una página, siendo bien puntuales, para cuando encontremos los resultados, vamos a poder, miren, en nuestra norma dice tal cosa, pero, por ejemplo, nuestra norma dice darle tratamiento oral, pero aquí le están dando raspado o le están haciendo infiltración, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ahí tendrían que irse. ¿Y por qué? Porque, repito, ¿verdad? Al leerlo más parece un tratado de Leishmania, bien hecho, por cierto, porque hablan de todo, pero no parece un marco teórico de un protocolo. Entonces, el reto es ese, ¿verdad? No sé si tienen preguntas en cuanto a eso. De acuerdo, doctor. Eso vamos a hacer. Sí, doctor, gracias y lo vamos a tomar en cuenta porque como ya Freddy pues también lo mencionaba, sí está bastante cargado y vamos a tener que compactar en los puntos que usted nos ha dado ahorita. Sí, ya van a ver, y repito, es todo lo demás, guárdenlo, porque les va a servir más adelante. Ahorita solo guarden un respaldo de esto y empiecen a reducirlo. Y ya van a ver cómo les va a ayudar mucho, pues, porque repito, el marco teórico es una buena línea para saber por dónde vamos. Y si podemos después reducirlo a unas 8 páginas, lo vemos. Pero primero, inicialmente, creo que de 30 a 10 es un gran reto. De entrada es un gran reto. Tienen que bajar y quitarle. Yo me recuerdo cuando hicimos el del plomo, saben que teníamos 36 páginas en el de plomo, en el marco teórico. Y estábamos entre todos peleándonos. ¿Cómo lo reducimos? Finalmente lo hicimos llegar a 7 o a 8, por ahí quedó. Porque teníamos tanta información pero yo les decía, pensemos los objetivos, ¿verdad? Porque si el objetivo para nosotros era un poco el daño a la salud, y ahí querían poner cómo era que se usaba el aparato para aislar el plomo en sangre, y hasta habían como 2 páginas. Digo, eso no le va a interesar a la gente. Aquí no andamos viendo el método diagnóstico del plomo. Estamos viendo el daño a la salud que genera el plomo en el cuerpo.
Entonces, por ahí, ¿verdad? Ok, mis estimados, démosle, pues tienen un reto importante. Gracias, doctor. Muy bien, ¿quién sigue en el orden? Nosotros, doctor. Ajá. Ah, Somos Néstor y yo. sí, claro, Carlos. Quizás, Carles, cuéntele a los compañeros, parte de esto ya me explicó, pero para que poner en auto a los compañeros, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado? Nosotros estamos como en pausa porque hemos tenido bastante problema para conseguir buenos estudios o artículos que aporten relevancia a nuestro tema. O sea, estamos teniendo problemas para tener información de calidad. Sí, quizás para todos. Vea, Néstor me escribió y me decía, ¿verdad? Que aquí con ustedes lo que hay que hacer, Carles, es empezar a avanzar, porque si se van rezagando, vamos a tener problemas. Entonces entiendo yo que es un poco para hacer preguntas o para ver orientación, ¿verdad? De por dónde deberían de irse. Sí, porque hemos estado buscando estudios en el país y no hemos encontrado nada realmente. Vamos a ver. Quizás, doctor. Sí. No, quizás nada más. Quizás tenemos información y en mi caso pues es un poco más fácil encontrar más sobre animales y quizás nos está costando un poco más en encontrar información en humanos. Y como nosotros lo que queremos o el objetivo principal, ¿verdad? Es como analizar el riesgo de transmisión de la leptospira en la interfaz animal, ecosistema humano, prácticamente tenemos que integrar las tres partes, ¿verdad? Y Sí. lo otro es que, digamos, no hemos encontrado como estudios similares a lo que nosotros también queremos hacer y quizás esa es la parte más complicada, porque normalmente, o sea, hemos encontrado tal vez estudios como aislados sobre lo que le menciono de cero prevalencias en animales, por decir así, y datos tal vez de cero prevalencia, bueno, en humanos no, sino que en humanos son más estudios de casos, y ¿cómo se llama? Y ya del ecosistema, pues solo se hablan de cuáles son como los principales, digamos, factores de riesgo de estos. Entonces, como lo que nosotros queremos es integrar los tres, entonces ahí es donde sí se nos ha vuelto como un poco complejo de encontrar estudios que realmente nos aporten cómo guiar el nuestro, por decir así. Ok. Vamos a ver. Sí, yo cuando me explicaban eso, aquí tendríamos que, estamos a un punto de evaluar si se reduce, si se hace el tema más puntual o se mantiene. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes empiezan a ver que no avanzan y no encuentran información, habría que hacer un alto en el camino. Estamos a tiempo, ¿verdad? Si decidimos seguir con este tema, a mí me parece un tema muy bueno, de verdad, mucha relevancia. Tenemos que enfocarlo a esta parte del estando en el animal, cómo puede llegar al hombre y nos puede generar problemas, ¿verdad? Entonces, no sé si hasta ahorita ustedes qué impresión tienen o qué, o cómo se sienten con el tema, que creo que es la pregunta más importante. Sí, digamos que, o sea, para nosotros es bastante interesante pues hacer esa relación que al final los estudios que se tienen ahí en Tecoluca que se han realizado en conjunto entre, digamos, el MAC y la Universidad de El Salvador sobre cero prevalencias en diferentes especies. Y quizás lo que tendríamos que recabar nosotros es más información sobre el medio ambiente, digamos, qué condiciones tiene Tecoluca que lo hace propicio para que se mantenga presente la leptospira y cómo, digamos, la parte de la convivencia entre humano y animal puede producir esa transmisión, ¿verdad?
Entonces, quizás, ajá, como usted dice, el punto de partida tal vez es ver la parte animal y ir subiendo, ¿vea? Y como también es más descriptivo, ¿verdad? O sea, describir las condiciones idóneas y todo lo demás para luego llegar a cuáles son los factores de riesgo más comunes que pueden producir la transmisión. Correcto. Sí, Néstor. Por ejemplo, me veo yo en el escenario que están terminando el estudio. Para mí, por ejemplo, yo tengo 2 estudios de leptospira. Para mí, por ejemplo, no sería frustrante decir que no encontramos casos. ¿Por qué no sería frustrante? Porque eso podría ser al final del estudio decir, miren, lo que está claro es que hay animales con la leptospira y hay condiciones ambientales para que pueda llegar al humano. Por ejemplo, en uno de los estudios que yo realicé en Cabañas, me acuerdo, en el 2000, fue porque había sido un año de mucha lluvia y habían existido muchas inundaciones y eran eran planicies donde se dio allá en Sensuntepeque un brote grande de leptospira en humanos. Entonces, ¿qué pasaba? En el equipo había un veterinario que ya falleció, el doctor Herrera, y él era parte del equipo y nos decía, miren, aquí lo que ha pasado es que al alterarse el nicho ecológico, se inundan las madrigueras, en este caso las ratas, todos los roedores, pueden migrar, decía, a las casas porque ya era una zona de cultivo, había maíz, y entonces decían, se van a un hotel, a la casa, y ahí decían, porque también el error es creer que solo la orina de las ratas transmite, que a los médicos generalmente nos han dado esa mala idea. Entonces, él nos explicaba, imagínate, 2000, ¿verdad? Hace ya 20 años, que nos decía, miren, si la rata se va a la casa, puede contaminar al cerdo, al perro, al caballo, y entonces ya el ciclo se vuelve más amplio. Entonces, sería interesante el abordaje hacia el animal y al medio ambiente, ¿verdad? Porque también las quemas de cañales o quemas grandes hacen que los animales migren a las casas. Por ahí nos podríamos ir, Néstor y Carla, y empezar a buscar alguna literatura sobre eso para poder armar un marco teórico más enfocado en el potencial daño y hallazgo en el animal que probablemente aislar el leptospira en humanos. No sé qué les parece a ustedes. Yo pienso que está bien, doctor. O no es del resto del equipo, quiere darle una sugerencia también. Aquí esa era parte de la idea también, ¿verdad? Que todos pudieran plantear, opinar. Yo creo que aunque el tema está súper interesante, tal vez se podría cambiar un poco el enfoque de tal manera en que ustedes salieran beneficiados al encontrar más cantidad de información y poder complementar de esa forma el marco teórico, ¿verdad? Porque pues a veces suele pasar que tenemos una idea y la idea está súper bien, pero ya en el camino, como les ha pasado a ustedes, se encuentran con dificultades, pero tal vez no sería como cambiar el barco y el camino, sino que sería nada más redireccionar las velas para que continúen con leptospirosis, pero orientada de otra manera. Ok, gracias, Evelyn. No sé si alguien más quiere dar alguna opinión, alguna idea. Yo solamente, doctor, no, a mí me parece muy bien que creo que tenemos que analizar bien cómo reorientarlo. Tal vez nosotros nos habíamos ido como muy amplio, a querer irnos como a tenerlo todo completo, ¿verdad? Y al final quizás lo que usted dice es de puntualizar bien, ¿verdad? Porque también nosotros estábamos como analizando, ya nos hemos ido como pensando hasta en la metodología por la factibilidad y todo eso, pero tal vez allá ya va a ser quizás más en la metodología donde vamos a puntualizar y a cerrarlo para que sea más factible, ¿verdad? Aunque en el marco teórico, pues quizás el marco teórico no se modifique tanto, ¿verdad? No sé si me explico con eso. Sí, no, así es. O sea, correcto. A veces uno ve un horizonte muy amplio y mejor puntualice. Háganlo así bien puntual y con lo que hemos hablado creo que podrían mostrar un producto un poco más
más cercano a lo que esperamos. Acuérdense que estamos en un proceso de formación, ¿verdad? Aquí es válido equivocarse y creo que la actitud de todos, ¿verdad? De todos, en ser más receptivos, ya van a ver cómo vamos a salir adelante de todos estos protocolos. Ok, gracias. Sí, y doctor, de igual forma, si nos podría facilitar algunos estudios que se han hecho en el país. Esa parte se nos dificulta porque hemos encontrado estudios más que todo en Sudamérica. Sí, hombre, pero vamos a ver. Lo que yo me recuerdo que en veterinaria de la USAM habían, en unas tesis habían estudios de leptospira. ¿No se han abocado a eso ustedes? Sí, son las que le digo que están más orientadas, pero a animales. Son de la Sí. nacional, se ha hecho en caballos, en cerdos, en ratas, ovicaprinos, bovinos, creo que hay uno. Creo que lo que no se ha cerrado, y es lo que al menos yo ahorita con lo que estábamos hablando estaba considerando, de llevarlo más puntual, que quizás identificar viviendas en el lugar donde se pueden considerar como de alto riesgo porque tienen, digamos, todas las condiciones. Ahí en Tecoluca, pues lo que usted dice es muy cierto, o sea, sobre todo después de las inundaciones se dan casos en animales. Nosotros hemos tenido notificación en animales, aparte de los casos, digamos, que se han realizado en los estudios, ¿verdad? Entonces, quizás, como yo lo estaba viendo, hace falta hacer como un poquito más de investigación en los animales domésticos, refiriéndonos a perros y gatos, que eso sí no se ha cerrado como ese ciclo. Entonces, yo estaba pensando en ubicar viviendas donde, digamos, estén cerca de manglares o de lugares que se inundan y que tengan diferentes especies como para poder, digamos, monitorear o tomar muestras de estos animales y, si es posible, hasta de las personas, que tengan todas estas especies que pueden jugar un papel bastante importante en atrás. Y quizás por eso lo que usted menciona, que el doctor Herrera mencionaba en aquel entonces, porque realmente con las ratas el contacto es bien poco, si se tiene un control, ¿verdad? De que no entren a la casa o algún tipo de control, pero con los animales domésticos siempre hay un contacto bien directo con las personas y quizás ese es el mayor riesgo. Excelente, Néstor. Ese sería el abordaje, fíjate lo que acabas de decir, porque si vos vas a decir Tecoluca, esta es una zona plana, ok, o decís en Tecoluca, esta es una zona de muchos cañales y probablemente queman, entonces ahí estamos bien, porque si vos decís, aquí encontré en caballos, en cerdos, en perros, encontré la leptospira X, está claro que potencialmente hay un riesgo a la persona de adquirir la enfermedad. Y ese sería un buen estudio epidemiológico. Por eso te digo yo que yo no me sentiría frustrado no encontrar en persona la leptospira. Es más, el estudio podría decirnos, miren, ¿qué ha pasado con la vigilancia a enfermedades febriles? ¿Y será que el médico nunca pensó en leptospira? Porque entonces le estamos dando al revés. Señor, aquí tiene leptospira y tienen animales que están en zonas con potencial inundación o quema y todos esos elementos. Y ahí mezclas, ahí te vas más centrando en ambiente y en animal el estudio que en persona, sin descuidar a la persona. Ok. Sí, creo que Gracias, hay doctor. que Yo creo que con eso reorientarlo a eso. Ajá. Perfecto. Bueno, perfecto. Ya solo nos queda un grupo. Vamos a ver. Sí, ¿verdad?